It's good to have everyone here. Así que es muy bueno tenerlos a todos aquí hoy. And I'm going to continue on wisdom. Voy a seguir en la enseñanza acerca de la sabiduría. And I'm going to be speaking out of 2 Peter, Y voy a estar enseñando de la segunda de Pedro, chapter 2. capítulo 2. And so we've studied wisdom and the harlot, counterfeit wisdom in the Old Testament and Proverbs. Y en el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento estuvimos hablando de la sabiduría y la sabiduría falsa. And we're going to look at it in 2 Peter in the New Testament. Y ahora vamos a ver esto en el Nuevo Testamento, en la carta segunda de Pedro, And the way it's described in the New Testament. y cómo lo describe en el Nuevo Testamento. It's described a little differently, but it's described probably more spiritually in the New than it is physically in the Old. Y lo describe un poco diferente, pero está hablando más espiritualmente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. So in the Old Testament, En el Antiguo Testamento they describe that harlot spirit, the counterfeit of wisdom, like an adulteress or a prostitute. En el Antiguo Testamento habla de ese espíritu de adulterio espiritual como una prostituta, una ramera, And how that leads that young man away. y cómo eso se lleva a los jóvenes. And now in the New Testament, Y ahora en el Nuevo Testamento they describe it in a spiritual sense. lo está describiendo de una manera espiritual. And so he uses the false teachers, false prophets, false teaching to explain how this works in the New Testament. Esto lo está explicando con las falsas profecías, los falsos maestros y predicadores que están en el Nuevo Testamento. So you can kind of connect Proverbs with 2 Peter, Así que chapter 2. podemos hacer una conexión de Proverbios con Segunda de Pedro capítulo 2. So we're going to see this in a little different light, but it's describing it more spiritually than physically, Y lo okay? vamos a ver con una luz diferente porque aquí está hablando de las cosas más en lo espiritual que en lo físico. So everybody with me? ¿Todos están entendiendo esto? All right. I have 16 pages, El pastor tiene 16 and I páginas do about one page every 30 minutes. y hace una página por cada 30 minutos. So I'm only going to do 3 pages today. Así que hoy solamente va a cubrir 3 páginas That's all I got done in the first service. porque fue lo único que pudo completar en el primer servicio. It must have been pretty good because I almost had to break up a fight during the Y yo service. creo que el primer servicio estuvo buena en la prédica porque tuve que casi interrumpir una pelea. But you know, when the Lord's moving, the devil is too. Amen. Pero sabemos que cuando Dios se mueve, el diablo también. So I want you to just kind of receive this and listen to what the Spirit of God is saying to us today. Así que quiero que puedan recibir esto y recibir lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir hoy. So Father, I ask you to teach us today Y Padre, te pido que nos enseñes hoy out of 2 Peter de las cartas segunda de and Pedro how to be wise y cómo poder ser sabios and how to avoid the counterfeit false wisdom spirit that will work and is working even today. y cómo poder evitar este espíritu de sabiduría falsa y de enseñanzas falsas que está operando hoy en día. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So in 2 Peter chapter 2 verse 1, En segunda de Pedro 2:1 it says that false prophets also arose among the people. dice que se levantaron falsos profetas entre el pueblo. And this is talking about in the Old Testament. Y esto está hablando en el Antiguo Testamento. You will see false prophets arise all the time. Y que vas a ver cómo hay profetas falsos todo el tiempo. In fact, Balaam himself was a false prophet. Entonces también había un profeta falso que era Balán. Now, prophets of Baal, they're not false prophets Los profetas de Baal no eran falsos profetas, because they don't claim to be a prophet of God. porque ellos realmente no estaban diciendo que eran profetas de So a Dios. false prophet, a false teacher claims to be from God. Y un profeta falso es porque ellos dicen que son profetas de Dios. So that's why it makes it so deceptive. Y por eso es que son tan engañosos. And that false spirit of wisdom, that counterfeit harlot spirit of wisdom, works through the false prophets and the false teachers. Y ese profeta, falsificando ser un profeta de Dios, está hablando con los maestros y los profetas falsos. And the purpose is to draw you away from the Lord. Y el propósito que tiene es desviarte del Señor. It's to get you to commit adultery
spiritual adultery against God. Y es llevarte a cometer el adulterio espiritual en contra de Dios. It's the same spirit that's described in Proverbs that we studied last couple of weeks. Y es el mismo espíritu que está describiendo en Proverbios que estábamos estudiando hace unas semanas. But it's going to work through people, Pero ahora este espíritu va a estar operando a través de las personas, through teachers and preachers, de maestros y predicadores, and even through people in your own congregation. y quizás aún en personas que están dentro de tu congregación. Not, of course, here. Obviamente no esta congregación aquí That would never happen nosotros. here. Eso no pasaría aquí con That nosotros. happens at the one down Pero there eso a on lo mejor Hampton. pasa allá en la otra iglesia que está en Never la would happen calle. here. Pero esto no pasaría aquí con nosotros. But it did in the Old Testament. Pero esto sucedió en el Antiguo Testamento. And he said, just as there will also be false teachers among you. Dice, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. And you say, why does that happen? Y tú te preguntas, ¿por qué sucede esto? They're the reason. Hay una razón. They're the reason that this happens. Hay una razón por la cual esto sucede. And we're going to go into that and show you why it happens. Y vamos a entrar en el tema para mostrarte por qué sucede. And also show you why people get deceived and seduced by this spirit. Y por qué las personas son seducidas para dejarse convencer por este espíritu. Keep in mind, it's not the person. Y lo que tienen que mantener en su mente es que no es la persona, It's the spirit that's using the person. es un espíritu que está operando, usando a esa persona. And the people of God, we have to be discerning. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener discernimiento. And if we don't have the wisdom Y si nosotros no tenemos and the sabiduría vision that God has given us, y la visión que Dios nos ha dado, the devil will give you a false wisdom and a false vision. entonces el diablo te va a dar una visión y una sabiduría falsa. You're going to follow some vision. Tú vas a estar siguiendo alguna visión. You're going to follow some spirit. Tú vas a estar siguiendo algún espíritu. Everybody follows something. Porque todos siempre estamos siguiendo You got algo. to choose who you're going to follow. Pero tienes que escoger a quién vas a seguir. Because if you don't, the devil will choose it for you. Porque si tú no escoges a quién vas a seguir, el diablo va a escoger por ti. This is why it's important Y por eso es que esto es muy importante for us as believers para nosotros como creyentes to have a vision from God. tener visión de Dios. You need to know where you're going. Tú tienes que saber hacia You dónde need to vas. know what you're supposed to be doing. Y tú tienes que saber lo que tienes que estar haciendo. And if you don't get God's vision and God's wisdom, Y si tú no recibes la sabiduría y la visión de Dios, then you will get the counterfeit. entonces vas a recibir una And you'll falsificación. follow a vision and a wisdom that's not from God. Y vas a seguir una visión y una sabiduría que no viene de Dios. That's the only other option. Va a ser lo contrario. He says if you don't receive the love of the truth, God sends a diluting influence and you believe what's false. Si tú no crees en el amor de la verdad, entonces Dios va a enviarte un espíritu que te va a llevar a lo falso. So as a believer, Entonces, como you're going to be creyente, following one or the other. tú vas a estar siguiendo una cosa o la otra. Every believer is going to follow one or the Porque other. cada creyente está buscando o siguiendo una cosa u otra. And in the end, God's going to find out who the real people of God are. Y al final Dios se va a dar cuenta quién es su verdadero pueblo. I don't think most pastors and churches understand this because they don't preach it. Y yo creo que la mayoría de los pastores y predicadores no entienden esto porque no lo predican. I think most churches, denominations, and pastors believe once you say the magic words and you say the prayer, you're in church, everything's fine, and you just check it on out until Jesus comes. Yo creo que la mayoría de los pastores y predicadores creen que ya una vez que tú dijiste una oración, ya todo te va a ir bien y ya te puedes ir a hacer lo que quieras. Trust me, that is not the way it is, folks. Pero tienen que confiar en mí que así no es como As sucede. soon as you sign up for Jesus, En cuanto tú te anotas para seguir a Jesús, the devil gets your name, el diablo tiene tu nombre and he's going to try to get you to vote for him. y él te va a tratar de llevarte a que votes por él. And he's going to spend all his time trying to impeach you. Y va a llevarse todo el tiempo tratándote de sacar de tu oficio. He'll find something Él va a encontrar to cualquier stir up cosa an impeachment cause against you. para traer un juicio en tu contra. And if we don't realize this, Y si nosotros no nos damos cuenta de by esto, watching, you have to learn from the physical how the spiritual works. tú tienes que aprender de las cosas físicas cómo es que funciona lo espiritual. You can learn a lot by watching what goes on in the world, in the news, in church. You need to watch. Tú tienes que aprender de lo que está pasando en las noticias, en el mundo.
Tú tienes que ver todo lo que está pasando para aprender. Don't think the devil's going to let you go your merry way. No creas que el diablo te va a dejar irte muy feliz por tu camino. As soon as you say yes to Jesus, he's going to try to cause a division. En cuanto tú te apuntas con Jesús, Él va a venir a causar How división. many remember when you were dating your spouse? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando andaban de novios con su querido, querida? How sweet everything was. Ay, lo bonito que era todo. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. There's my little old honey over there. Ay, ahí está mi amada. I can't wait till we get married. Y yo no puedo esperar a casarme. As soon as you get married, Pero en cuanto te casas, the devil comes into the marriage. entra el diablo en el matrimonio. Amen? Amén. Why is that? ¿Por qué sucede? Because you made a covenant. Porque tú has hecho un pacto. Before, you didn't make a covenant. Antes de eso no tenías un When you pacto. make the covenant, Pero cuando haces el the pacto, devil says, okay, we'll see. entonces el diablo viene a ver si es cierto. Unfaithfulness. Y viene a tratar de traer infidelidad. Amen? Amén. Harlot spirit. Ese es el It's espíritu de gonna la come ramera. Ese espíritu after va a your venir. spouse. Va a venir en contra de tu cónyuge. And it's going to come when you engage to the Lord and you say, I do. Y eso va a venir también cuando tú estés de novio con el Señor diciéndole sí, That spirit's acepto. coming there too. Ese espíritu también va a venir Because you made a covenant. porque tú has hecho un pacto. Guess what? It's not going to stop. Y ese espíritu no se va a detener It's going to keep coming until you get the victory and overcome. y va a Amen. seguir viniendo hasta que tú tengas la victoria. So it says, false teachers will arise among you Dice, habrá también falsos maestros entre and will vosotros, secretly introduce destructive heresies. los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. When Jesus taught, he taught publicly. He didn't try to take somebody aside privately except to explain to his disciples the parables. Cuando Jesús vino, Él hacía todo en público, excepto cuando les explicaba a sus discípulos parábolas en privado. He had already preached it Pero Él ya la había predicado and they didn't get it. y la mayoría no lo But the entendían. disciples said, what do you mean? So he would teach them privately. Entonces los discípulos venían a pedir más explicación y Él les enseñaba en privado. That's different. Eso es algo This diferente. is someone that comes in and secretly starts talking and introducing different doctrines, different theologies, something that's contrary to what's being taught. Pero aquí está hablando de Okay. personas que vienen encubiertamente a predicar cosas que son contrarias a lo que se está enseñando. And it's done secretly. Y lo están haciendo en secreto. Listen, when somebody starts trying to teach you something secretly, Y there's a escuchen problem. y pongan atención cuando alguien les quiere enseñar algo en privado. You need to go, whoa, wait a minute. Y tú tienes que decir, That's the first espérate un sign momento, something's not right. porque ahí es la primer señal de que Now, algo no está bien. Before I started the church, I was in other places. Y antes de yo comenzar esta iglesia estaba en otros lugares And I was in other churches. y yo estaba en otras iglesias. And I had groups and I worked in different ministries and Y everything. yo tenía grupos y trabajaba en diferentes But ministerios, whatever I taught right out so everybody could hear it. pero lo que yo Pastor and enseñaba, everybody. lo enseñaba con todos para que todos And if- escucharan lo mismo. And if they didn't like it, then that's fine. Y okay? si no But les it wasn't parecía a secret. los pastores, está bien, pero yo no lo hacía en secreto. And when I cast the demons out, I did it right there in the hall of the church, Y many cuando yo times. estaba expulsando demonios, And- lo hacía ahí en el pasillo de la iglesia muchas veces. And that's why I'm not there anymore. Y por eso es que ya no estoy en esas iglesias. I started my own church. Y por eso tuve que empezar mi propia iglesia. So I could do what I needed to do. Para yo poder hacer lo que necesitaba hacer. But this harlot spirit, see, adulterous, harlotry, prostitution, they want to do it secretly and in the dark. Amen? Pero todo este See espíritu what I'm de saying? prostitución y de adulterio quieren hacerlo todo en secreto. You know, when you get drunk, most people get drunk at night unless you're really a drunk and you just stay drunk all the time. Cuando la gente se embriaga, Okay. normalmente lo hace en So- la noche, a menos que seas realmente borracho también. So de they día. want to do it in secret and in the dark. Y lo Amen? quieren hacer en secreto, en lo oscuro. So be careful of anyone that does that and be careful of anything that makes you want to do that. Y ten cuidado de cualquier persona que quiere venir a hacer eso y también ten cuidado de que tú mismo quieras seguir eso. Amen? Amén. It's not secret. Porque no If debe it's the ser en Lord, secreto. if it's the Lord, why don't you do it secret? Si esto viene del Señor, ¿por qué quieres hacerlo en secreto? Amen? Amén. I mean, I teach what I teach and it is what it is. Amen? Yo enseño lo que enseño y eso es la verdad. He says, even denying the master.
Dice, aún negando incluso al Señor. So false teachers and false words promote spiritual adultery. Entonces las palabras y las profecías falsas vienen a quererte alejar del Señor. So that's the harlot spirit that tries to draw us away from God. Ese es el espíritu de adulterio espiritual que viene a quererte llevar lejos del Señor. But it makes you think Pero te hace that creer it's God que viene de Dios and that you're following God. y que tú estás realmente siguiendo a Dios. That's how deceptive it is. Así es lo engañoso que es. And the only way you'll know the difference Y la única manera que tú vas a saber la diferencia is to know the true and the real thing. es conocer la verdad. If you don't know that, you're going to get, I guarantee you will be deceived. Y si tú no conoces la verdad, te garantizo que vas a ser engañado. And someone was telling me about a person that works in the government that tries to discern whether bills are counterfeit or whether they are real. Y alguien me estaba platicando que hay personas en el gobierno que siempre están revisando el dinero para ver si es verdadero o si es una And they falsificación. were telling me they were watching them and they were just going through it just like this. Y estaban mirando a estas personas cómo estaban viendo todos los billetes muy rápido. And then all of a sudden they'd find one and say, well, that's false. Y rápidamente se daban cuenta el que era falso y lo quitaban. Amen? And how do you know that? ¿Y cómo se dan cuenta cuál es falso? We know the real, we can spot it. Porque si tú conoces los verdaderos, It's easy. te das cuenta rápidamente lo que es falso. When you know this Cuando tú conoces esto and you know the real Jesus, y tú conoces al verdadero Jesús, you ought to be able to spot the false. tú te puedes dar cuenta rápidamente lo que es falso. Here's the way it works. Así es como esto The funciona. devil knows El diablo sabe everyone's weakness. las debilidades de cada He persona. knows you better than your spouse. Porque el diablo te conoce mejor que tu He esposo. knows you better than you know yourself. Y te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo. And he knows the weakness. Y él conoce tus debilidades. And he knows how to get at you. Y él sabe cómo llegarte. And so when you're looking at something or listening to someone, Y cuando tú estás mirando algo o estás escuchando a alguien, you need to be very careful tienes que tener mucho cuidado who you listen to. a quién estás escuchando. There are a lot of people that are very charismatic, Hay muchas personas que son muy carismáticas very good speakers, y son muy buenos predicadores, like politicians. como los políticos. They promise everything and do nothing. Prometen todo, pero no hacen nada. They have a spirit of harlotry, many of them. Y muchos de ellos tienen ese espíritu de adulterio, They just tell you what you want to hear, most porque of them. solamente te dicen lo que tú quieres To get you oír, to vote for them, then para they do que what they tú want to votes do. por ellos y después terminan haciendo lo que quieren. You know, and so a false teacher, a false preacher, sometimes they're like Brad Pitt and Jennifer Lopez. They look good. Los predicadores y los maestros falsos muchas veces se ven como Brad Pitt y Jennifer Lopez porque se miran muy bien. But you can't go by what it looks like. Pero tú no te puedes guiar solamente por cómo se miran. You have to look at the deeds of that person. Tú tienes que mirar los hechos de esa persona. You have to look at the fruit. Tienes que mirar el fruto. Don't look at how good they sound No mires solamente cómo se escuchan tan bien or how good they look. o cómo se miran muy bien. Amen. The devil doesn't look like Frankenstein. Porque el diablo no va a parecer como un monstruo Frankenstein. He looks like Brad Pitt. El Okay? diablo se presenta como BradTt. Trust me. Así que I have créanme, talked to people yo he hablado con who were in personas Satanism and witchcraft que estaban en satanismo y en and brujería described the devil as very handsome and very y good ellos looking. describen So- que el diablo se miraba muy bien y estaba muy guapo. So it doesn't always look like it's the devil. Amen. Así que no siempre parece como lo que nosotros pensamos que es el diablo. Okay, so in Titus 1:7, Y en Tito 1:7 we see the definition of what a real person of God, an overseer, an elder, someone that teaches what they ought to be like. nosotros vemos la descripción de una persona, un líder, alguien que está enseñando cómo deberían de ser. It says the overseer in Titus 1:7 must be above reproach. Dice, porque el obispo debe ser irreprensible. I mean, God requires a higher standard for his leaders, his servants than others. Y Dios tiene Okay. unos estándares más altos para los que son sus líderes.
It's like if you're in a ministry here at church, Es como, por ejemplo, los que están en el ministerio aquí en la iglesia. if you're on this platform, Si tú estás en esta or plataforma, if you're dancing, o si tú estás or aquí if abajo you're preaching danzando, or o si estás aquí translating, predicando o traduciendo, there is a standard that is higher than just sitting in the pew. hay un estándar que se requiere de ti que es más alto que de los que solo están sentados en la banca. Amen? Amén. Unto whom much is given, much is required. Porque a quien más se le da, más se le requiere. So we have a high standard Y nosotros tenemos un estándar muy alto for that. Amen? para eso. So that's what he's saying here. Y eso es lo que está He cannot diciendo be aquí. self-willed. No puede ser obstinado. In other words, if you're going to be a man of God, En otras palabras, si tú vas a If you're ser gonna be a un hombre teacher, de Dios, si vas a ser un a maestro, pastor, a leader, un pastor, un líder, you have to give up your will. vas a tener que entregar tu voluntad. You have to say, not my will. Y vas a tener que decir, no mi voluntad. I was telling the first service, yesterday we had a men's meeting. Y yo les estaba contando en el primer servicio que ayer tuvimos reunión de varones. And I got up, I got, oh Lord, I got so much to do. Y yo me desperté diciendo, ay Señor, tengo tantas cosas que I'm hacer. rebuilding my house that Estoy burned. reconstruyendo mi casa que se incendió. I got leaks under the foundation that got to get fixed. Y hay unos problemas con la I fundación que got tenemos somebody que coming to drill arreglar. piers. Yo tengo muchas personas que vienen a arreglar cosas. And then I had to fill out all the stuff for the insurance company down to every pencil that I got in the house and itemize it and get a picture of it and what it cost. Y luego tengo que entregar You know una what? lista al seguro de todas las posesiones que había en la casa hasta el último lápiz y darles una foto con el costo. I'd rather cast out 1,000,000 devils than to fight with the insurance Y company. yo prefiero mejor sacar miles de demonios que estar peleándome con el seguro. And I said, man, I Y may dije, just stay "Señor, home. creo que mejor I me heard voy that. a quedar en la casa", y empecé a escuchar esa voz. Even my wife said, yeah, you got a lot to do. Why don't you stay? Aún mi esposa me dijo, sí, quédate en casa. I said, whoa. Entonces le dije, aléjate. I said, no, I need to be down there with the men. I really need to be there. Entonces dije, no, yo necesito estar ahí realmente con estos varones. And I said, I need to go. Y yo dije, necesito Not ir. my will, Que amen? no sea mi voluntad. I mean, you have to, if you're going to follow the Lord, you have to give up your will. Y si tú vas a seguir al Señor, tienes que rendir tu voluntad. And you can't do what you want to do. No vas a poder hacer lo que tú quieres hacer. Not addicted to Miller Lite. Y no debe de estar dado a la bebida. That's in the Greek. En el griego la bebida es la Miller Lite. Miller Lite, Bud Light, whatever. Miller Lite, Bud Light, la que quieran. Not fond of sordid gain. Y no amante de In ganancias other words, deshonestas. you can't do it for money. En otras palabras, no lo debes estar haciendo Why por el anybody goes dinero. into ministry for money, I'll never know that. ¿Por qué alguien quisiera ir al ministerio para ganar dinero? No lo, But no lo some people entiendo. do make a lot of money in the ministry. Hay muchas personas que sí ganan mucho dinero en el ministerio. I mean, we're right the opposite. We pay people to let us preach. Y nosotros somos lo contrario, pagamos para que nos dejen predicar. We pay our own way when we go out on mission trips. Nosotros pagamos nuestros pasajes cuando vamos en viajes misioneros. Now, I preached for years and never got offerings. Y yo prediqué Never. muchos años y nunca nadie me daba ni una ofrenda. Still, 90% of the time, we never get an offering. Y no, aún hoy en día 90% del tiempo no nos dan ni una I ofrenda. don't do it for that. I don't Porque care yo about no that. lo hago por el dinero y a mí Sometimes we no do, me but most of the interesa. time we don't. A veces sí nos dan algo, pero muchas veces no. But a lot of people, they want the money. Pero hay muchas personas que lo hacen In por fact, el some dinero. people will not even come to your church unless you guarantee them money. Y de hecho hay muchas personas que no vienen a tu Amen. iglesia a menos que les garantices un pago. Brother, that's a bad deal in my humble opinion. Y eso, en mi opinión, es algo malo. If that's what you want, go get a job, man. Si tú lo que quieres es dinero, pues voy a buscar un trabajo. So you don't preach for money. Pero Balaam no andes preached for money. predicando por el dinero porque Balaam lo hacía. And he was a false prophet. Y era un profeta falso. He was a prophet of God that prophesied the coming of the Lord Jesus, but he was false prophet. Era un profeta de Dios que habló sobre la venida de, Did you know that? Jesús, pero era un profeta falso. ¿Sabían Balaam eso? prophesied the Messiah coming, Él estaba profetizando que iba a venir el Mesías, but he also tried to curse the people of God. pero él también trató de maldecir al pueblo de Dios. So you can be 90% true and 10% false and be a false prophet. Y tú puedes
ser 90% Amen. verdad y 10% falso y termina siendo falso. So the way the harlot spirit works, Y la manera en que funciona el it espíritu de la ramera wants to sound just like God. es que quiere sonar que es muy parecido a And if Dios. you don't know the Lord and you don't know the Word, you're not going to know the difference. Y si tú no conoces al Señor y no conoces su palabra, no vas a poder conocer la diferencia. And this is how the deception of the last days is going to work. Y It así is es working. como está operando el engaño de los últimos días y ya está operando. And I use this when I'm teaching about, when I teach about Adam and Eve in the garden. Y yo enseño esto cuando hablo de Adán y Eva en el jardín del Edén. God said, you shall not eat off of any tree, Que Dios les dijo que podían comer de cualquier árbol, or you will die. o si no, ciertamente morirían si comían He del otro. said, you shall surely die. Y las palabras Forward. que les dijo fue, ciertamente morirás. When Satan has a conversation with Eve, Pero cuando Satanás viene a tener una conversación con Eva, he uses 4 of those words. él Those 4 está words. usando esas mismas palabras, Exact words that that está God usando used. las mismas palabras que Dios les dijo, Then he throws in one more. pero le agrega una palabra. He says, you surely shall not die. Le dijo, ciertamente no morirás. Amen? 80% of those 5 words was Y el true. 80% de lo que le estaba diciendo en esas palabras era verdad, 20% was wrong, pero el 20% estaba mal. but it sounded like God. Pero eso se oía de la misma manera A que false Dios le teacher habló. can teach and 90% of it sound just right and just throw in a little something here and there and mislead you. Just like Y that. un predicador falso te puede decir 90% de Amen. la verdad y solo cambiarle 10% y te engaña. And make it sound like it's God. Porque él va a hacerlo sonar como que viene And realmente de Dios. so she was led astray by that, right? Entonces Eva fue desviada por eso. What caused Eve to listen to that voice instead of God's voice? ¿Y por qué Eva escuchó esa voz en vez de escuchar a Dios? Why did she listen? ¿Por qué escuchó? What was the root problem ¿Cuál era realmente el problema, that caused her to la listen raíz del problema que la llevó a ella a escuchar? to the counterfeit wisdom voice? Escuchar esa sabiduría falsa. It promised her, it looks good, Él le hizo promesas falsas, se mira muy it bueno, tastes good, sabe rico makes you wise like God. y te va a hacer sabia como Dios. So what was her root issue? Entonces, ¿cuál era realmente la raíz? It's the same issue that causes us to be led astray. Esa es Same la issue. misma raíz que nos desvía What a is it? nosotros. Okay, ¿Cuál let's go to another. Let me use another example. Déjenme darles otro ejemplo. Why does that adulterous spirit, prostitute spirit, draw people away? ¿Por qué un espíritu de adulterio, de prostitución atrae a la gente? Why do they listen to it? ¿Por qué escuchan natural. ese espíritu en lo natural? Is it love? ¿Acaso es amor? No. What is it? No. ¿Qué es? It's lust, which it gets down to it's greed. You'll see it in just a minute. It's greed. Es la lujuria que realmente viene de la avaricia. I want that. Yo quiero eso. You understand? That's greed. Esa es la avaricia. So it uses greed. You'll see it in just a minute. Y ahorita lo van a ver en un minuto. It uses greed Porque está usando la to avaricia promise you something para prometerte to algo, take you away from the truth. para desviarte de la verdad. So if you have any greed in you, Así que si tú tienes cualquier clase de avaricia The devil's dentro de gonna find ti, it. el diablo la va a encontrar. the sexual thing, it's greed. Eso sexual es una avaricia. You want that. Tú quieres Amen. eso. Amén. Money, all these different El things, it's dinero, greed. todas estas cosas son avaricia. And so remember that adulterous spirit, it says her lips drip what? Honey? Recuerden que dice que la adúltera en sus labios destilan miel. And this is what happened with Eve. Y esto es lo que le sucedió a Eva. And I was sharing with someone this morning, we were talking about why did God make Adam and Eve and knowing they're going to sin, and why did Estaba they sin? platicando con Amen? alguien esta mañana por qué Dios creó a Adán y Eva sabiendo que iban a pecar. How many know why they sinned? ¿Cuántos de ustedes saben por qué ellos pecaron? The real reason. La verdadera razón. Anybody know? ¿Alguien sabe? Porque They querían want to ser be como like God, Dios. yeah. But why did they want to be like God? Pero ¿por qué ellos querían ser como Dios? I'm going to take it all the way back. Vamos a You're ir right. hasta la raíz. But why? ¿Por qué? Lies, greed. No, Orgullo. didn't believe God. No le creían a Dios. Well, it's getting close, Ya van ahí calientes. but you missed it. Pero no escuchaban el primer servicio. Anybody know? You know, you can't.
cheater. Anybody know? ¿Alguien por acá sabe? Unfaithfulness? La infidelidad. Anybody know? ¿Alguien más sabe? Anybody? ¿Alguien? ¿Alguien? Want to guess? ¿Alguien más? Who said that? You, what do you? No, you listened online, didn't you? Come out. Gaby también hizo trampa, escuchó el primer servicio. They were made from the earth. Porque ellos fueron hechos de la tierra. Amen. Flesh and blood doesn't inherit. I mean, Porque eran de sangre y anything made carne. from the earth is flesh. Cualquier cosa que nace de la tierra All es flesh is carne. grass. Y toda la carne es pasto. And it fades away. Y eso se va a deshacer. Anything from the earth sins. Todo lo que es de la tierra peca. What are you made of? You were made from the earth, right? ¿De qué fueron hechos ustedes? De la tierra. You were born sinning, right? Y por eso nacieron pecando. That's why they sinned. They were born from the earth. Y por eso dice que nacieron de la tierra, nacieron pecando. Anything born of the flesh is going to sin. Cualquier cosa que nace de la carne, peca. That's why you have to get born from heaven. Por eso es que debes de nacer de nuevo del cielo. Amen? Amén. That's the only one that doesn't sin. El que nace del cielo es el que no peca. That which is born of God. Lo que nace de Dios. So they were going to sin. He knew it. Y él sabía que ellos iban a pecar. And it's proof Y está comprobado that anything of the flesh que todo lo que viene de la carne is not good. no es bueno. And he says all flesh is grass. Porque dice todo lo que es carne, toda la carne And es it's- como pasto. And it's going to fade. Y se va a And it's desaparecer. going to go away. Y se va a deshacer. But what endures forever? Pero ¿qué es lo que sí permanece por siempre? The word La palabra of God de Dios. endures forever. Eso es lo que And permanece you're para born siempre. again. Y cuando tú naces You're de nuevo, born again cuando tú naces de by the nuevo living word. por la palabra viviente, You're not born again by a prayer. You're born again by the word. no naces de nuevo por una oración, sino por la palabra viviente. A prayer is the beginning, but you're born again by this word that comes in here. Y la oración es Amen. lo primero, pero tú realmente naces de nuevo por la palabra. Everybody with me so far? ¿Todos me están siguiendo hasta Verse, ahorita? verse 8, they must be hospitable. Dice en el versículo 8 que deben de ser hospitalarios. A real teacher, man of God, woman of God, they need to like people. Un verdadero hombre o una verdadera mujer de Dios le tiene que caer bien la gente. You have to like people. Te tiene que caer bien la gente. If you don't like people, don't be a pastor. Si no te cae bien la gente, no seas pastor. Because you have to deal with people. Porque vas a tener que lidiar con gente. You don't deal with dogs, and No vas chihuahuas, a and tratar con los Rottweilers. You deal perritos with people. chihuahuitas. Tú vas a estar tratando con gente. You have to be hospitable. You have to like to be Tienes que around ser people. hospitalario. Te tiene que gustar estar alrededor de la gente. Amen? Amén. They have to be self-controlled. Tienen que ser amante de lo bueno, You have to have prudente. self-control. Tienes que tener dominio You have propio. to hold fast the word Y tienes que retener la palabra fielmente so you can refute those who contradict. para que puedas refutar a los que contradicen. You know what he's saying? ¿Y sabes qué es lo que está Anytime you're a diciendo? teacher, preacher, or leader, you're going to have people that want to contradict you. Cada vez que tú seas pastor, maestro o líder, vas a tener Always. personas en tu contra. There's always somebody that knows more than you do. Porque siempre va a haber alguien que cree saber más que tú. You know, like the gunfighter. Así como los pistoleros. Everybody comes to town, I want to kill the fastest gun. Y todos los que vienen al pueblo, yo quiero matar al que saque su pistola primero. I want to prove I'm faster. Yo tengo que comprobar que yo So soy más there's rápido. always going to be people that contradict. Y siempre va a Amen. haber personas que te van a dar la contra. If you're going to be an authority and a teacher or a preacher, there are going to be people that contradict you. Y si tú vas a estar en cualquier posición de autoridad, siempre va a haber alguien que va a venir a contradecirte. Everybody has an opinion, right? Porque todos tienen una opinión, ¿cierto? Opinions are like belly buttons. Everybody's got to have one. Y las opiniones son como los ombligos, porque todos tienen uno. Everybody got a belly button. Everybody got an opinion. Todos tienen un ombligo, todos tienen una opinión. Only two people didn't have belly buttons. That's Adam and Eve. Solamente dos Amen. personas no tenían ombligo y son Adán y Eva.
They had no belly button. Ellos no tenían ombligo. But everybody's got to have a belly button. Pero todos los demás tenemos ombligo. So everybody's got an opinion. Así que todos tienen opinión. And I know y'all don't go home after service and say, what did that pastor talk about Y yo sé que today?" ustedes no se van después del servicio diciendo, ¿qué predicó este pastor? Yeah, I don't know about that, brother. Ay, no sé de lo que está hablando este hermano. And you have barbecue pastor for dinner. Y luego se comen tacos al Yeah, pastor. tacos al pastor. Se comen unos tacos al pastor. So that's what he's saying here. There are going to be people that are going to contradict. You got to know what you're talking about. Y lo que está diciendo es que va a haber personas que te van a contradecir y tú tienes que saber de lo que estás hablando. There are many rebellious men, Porque hay muchos hombres empty rebeldes, talkers, habladores vanos, deceivers. engañadores. So he's talking. What is he talking about now? ¿De qué está hablando aquí? Who's he talking about? ¿De quién está hablando? He's talking about in the church. Está hablando de las personas But que están en la iglesia, That's not in this service. no en este servicio. Those people were in the first service. Esos vinieron al primer servicio. They were all in there. They're not in this service. They were in the first. Dijo lo mismo en el primer servicio. Of course, I told them they were all in the second service. So. Le leí la mente. Yeah. She tells off on me. But this is the way it works. Amen? Pero así es como esto funciona. If you've never been in ministry, you don't probably know this, but this is the way it works. Si tú no has estado en el ministerio, tal vez no sabes, pero esto es como esto funciona. So there are a lot of rebellious people, Entonces hay muchos rebeldes, deceivers, hay engañadores, especially those of circumcision. especialmente los de la circuncisión. There's a lot of religious people Hay mucha gente religiosa that are false. que son falsas. I mean, you can see it. Oh, Y tú Lord, you lo can see it. puedes ver. I've been around, I've been Yo he in this over estado 40 years, en el ministerio por 40 años. older than most of you guys. Quizás es más años que los que tienen algunos I've de been doing this ustedes. a long time. Y lo he estado haciendo por mucho I have tiempo. seen a lot, Y he visto muchas cosas. and I can spot that spirit in about that long. Y yo puedo darme cuenta de ese espíritu cuando está rápidamente. And most of us go through this. Y muchas personas pasamos por esto. How many of you remember when you got saved and you started knowing something and learning something, and all of a sudden you think you know everything? ¿Cuántos recuerdan cuando llegaron a ser salvos y empezaron a estudiar algo y súbitamente pensaron Amen. que ya sabían todo? And you don't know nothing. Pero realmente no sabías nada. And the longer I go, it's like, oh, Lord, forgive me for ever thinking I knew anything. Y entre más tiempo pasa, le pido perdón al Brother. Señor por pensar que ya sabía todo. I mean, we know that much Y nosotros realmente sabemos of tantitos what y God más has. de todo lo que Dios And tiene. then nobody can get on their soapbox and tell people how much they know. Nobody Y knows nadie anything. le puede decir a alguien más cuánto realmente saben porque nadie lo sabe todo. And I know the Lord showed me a lot, but compared to God, I know that much. Yo sé que Dios me ha enseñado mucho, pero en comparación con todo lo que Dios sabe, lo que yo sé And es guess what? nada más tantito. That's así. where everybody is. We don't know much. Y nosotros, la mayoría, ahí es donde estamos. Sabemos muy poco. Amen? Amén. It says they upset whole families, Dice que están trastornando familias enteras, teaching things they shouldn't teach. enseñando cosas que no deben. I bet there's people here Y yo creo que hay personas that have had aquí somebody teach them something que a alguien les somewhere ha enseñado en alguna parte that upset the whole family Algo and messed everything up. que vino a trastornar toda la familia. And it doesn't take much deception to mess everybody up. Y no necesitas mucho engaño para venir a molestar That's toda la why you need a familia. good liver, Por eso es que necesitas tener buen hígado a good immune system in y the liver. tener un buen sistema inmune So when that garbage comes in, it spits it out. para que cuando entre esa basura la puedas sacar. That's why you need wisdom. Y por eso es que necesitas tener Because it sabiduría recognizes the counterfeit para poder reconocer las cosas falsas and it won't receive it. y no las vas a recibir. But if you don't have wisdom Pero si tú no tienes sabiduría and you don't have vision, y no tienes visión, then you're going to get led astray here. entonces te van a desviar. Amen? Amén. And it says, reprove them. Entonces dice que hay que reprenderlos. So sometimes you do have to
reprove people. Entonces hay ocasiones donde sí tienes que So reprender he's a talking alguien. about in the church, okay? Él está hablando que So esto sucede that's the dentro way de it la is. iglesia. It's that way everywhere because we're people, amen? Y eso sucede en todas partes porque nosotros somos humanos. It says they profess to know God, verse 16. Y en el versículo 16 dice, profesan conocer a Just Dios. because somebody professes to know God doesn't mean they know God. Solamente el hecho de que alguien dice que conoce a Dios no significa que realmente conocen And a just Dios. because they teach does not mean they know God. Y no porque enseñan ya conocen a Dios. And just because they teach does not mean they're true teacher. Y no porque ya están enseñando quiere decir que son verdaderos maestros. And just because they make a mistake doesn't mean they're a false teacher either. Y no porque cometen un pequeño error tampoco quiere decir que ya son falsos. Anybody out here ever made a mistake? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha cometido un error? Let me ask you this. Anybody here decirles ever algo. taught something that later on you found out it was wrong? ¿Alguna vez alguien ha enseñado algo que después se enteraron o se dieron cuenta que estaba mal? Amen? Amén. That doesn't make you a false teacher. Eso no te hace un maestro falso. It's the Spirit Es el espíritu that's teaching. que está enseñando. That's the issue. Ese es el problema. It's that spirit, Es ese espíritu. that harlot, false wisdom spirit. Ese espíritu de la ramera y de adulterio espiritual. It says, but by their deeds they deny him. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. So how do you know somebody is from the Lord? ¿Y cómo es que tú sabes cuando alguien realmente viene del You Señor? got to know them, brother. Tú tienes que conocerlos. You know how many people I let get up here and speak on this platform? Ustedes saben a cuántas personas yo les permito subir a esta plataforma a Very enseñar. few, A muy pocos, because I don't know them. porque yo no los conozco. And I don't like somebody getting up here that I don't know. Y a mí no me gusta que suba alguien acá si yo no lo conozco. And even people I know, sometimes I don't like it. Y a algunas de las personas que sí conozco no las dejo subir. I'm really particular about that. Y yo tengo mucho cuidado con eso. And I'm very particular about Yo that. tengo mucho cuidado con Because eso. it doesn't take but one little thing somebody says to mess up 10 years of teaching. Porque solamente necesitas una cosa pequeña Now- para que vengan a arruinarte 10 años de enseñanza. You know, I'm amazed that people let me get up and preach in their churches when I go out to A the mí foreign me countries. impresiona cuando voy a otros países y me dejan entrar en sus iglesias a predicar, Because they don't really know me. porque realmente no me conocen. And but they've gotten to know me, so they let me preach. But I've been in places Pero ya ahora muchos me conocen, pero antes iba a lugares where I would be teaching about Christians having demons. donde yo enseñaba, por ejemplo, que los cristianos pueden tener demonios. And I would say, anybody that preaches that Christians can't have demons, man, they don't know what they're talking about. And the preacher just preached that Christians can't have demons. Y yo predicaba eso de que los cristianos pueden tener demonios cuando el pastor les acaba de enseñar que los cristianos no podían tener demonios. So he's wanting to, kill me right away. Así que en ese momento ese pastor quería matarme. Because I just preached right the opposite of what he preached. Porque yo iba y les decía exactamente lo contrario de lo que él acababa de predicar. So usually I don't get invited back to those places, Pero en esos lugares es donde ya no me vuelven a invitar. until we cast the demons out of him. Hasta que le sacamos el demonio al pastor y And entonces then they let us come back. ya nos Amen. dejan regresar. Amen. 2 Peter 2:2. Now look at this. Ahora vean esto en 2 de Pedro 2:2. Many will follow the sensuality. Muchos seguirán su sensualidad. What are they following? ¿Qué están It siguiendo? doesn't say they follow their teaching. No dice que están siguiendo su enseñanza, It doesn't even say they follow their doctrine. ni siquiera dice que siguen su doctrina. What are they following? ¿Qué están realmente siguiendo? Sensuality. Sensualidad. It's a spirit. Es un espíritu. Why are they following it? ¿Y por qué lo están siguiendo? Because we got something Porque hay algo dentro de that wants nosotros to follow it. que quiere seguir eso. That's you're going to see this in just a minute. Y van a ver algo más adelante, God does not excuse que Dios no va a perdonar deception. el engaño. He does not excuse you because No you te got va deceived. a excusar porque tú fuiste engañado. You know, when we stand before the Lord, Cuando tú estés delante del Señor, you're not going to be able to say, no vas a poderle decir, the devil deceived me. el diablo me engañó. You can't say it. No puedes decir eso, no puedes Because usar the eso. Lord expects you not to be deceived. Porque Dios está esperando que tú no permitas ser engañado. And that excuse will not work. Así que ese pretexto no va a Now then, funcionar. I'm trying to teach you so that you're not going to get deceived. Y yo les estoy enseñando esto para que no sean engañados. To me, it's important, if you're going to be a pastor, that you teach your people to know
who and what is of God. Y para mí es muy importante como pastor que tú le enseñes a tu pueblo qué y quién viene de Dios. You ought to know the fruit. Tú tienes que conocer el fruto. You know them by the fruit. Tú los vas a conocer por su fruto. Amen. By the deeds. Y los vas a conocer por sus hechos. Not by how well they preach. Y no porque tan bien se oigan Or not predicando. how white their teeth are. O no que tan blancos tengan los dientes. You know? Or how good looking they are. O que tan guapos se miran. Amen. Amén. He said they're going to follow their sensuality. Sensual means lacking in willpower. Y dice que seguirán su sensualidad. Lo sensual quiere decir que te falta voluntad propia. Lacking moral discipline. Te falta disciplina moral. Promiscuous. Eres promiscuo. Unwilling to conform to accepted rules. Y no estás dispuesto a conformarte a las reglas. They won't follow the rules. No quieren seguir las reglas. They're the Lone Ranger. Esos son los llaneros solitarios. There's the Burger King religion. Esa es la religión de Burger King. I know better, so I'm going to do it my way. Yo sé más, así que yo lo voy a hacer a That's mi manera. sensuality. Eso es sensualidad. And so that's what people follow. Y eso es lo que la I mean, gente sigue. it says they're rebellious, empty talkers. You Dice understand? que son rebeldes y que están So, hablando en so vano. now, as a people of God, we have to recognize that spirit. Y como pueblo de Dios, nosotros tenemos que reconocer ese When you espíritu. hear that, you need to say, whoa, wait a minute. Y cuando tú escuchas esas cosas, tienes que ponerle un alto Something not right there. y decir, algo no suena bien aquí. I remember a year or so ago, Kenzie was telling me that she was listening to something on YouTube or something, wasn't it? Y hace años Yukensi me TV. dijo que estaba escuchando algo en la And- televisión And right away she said, whoa, this is not, and she flipped it off. y ella rápidamente dijo, esto no suena bien y lo apagó. It's like she didn't sit there and wait. No se quedó ahí esperando She knew right away, and boom, I y turned that thing off. inmediatamente supo que no era bueno y lo apagó. Amen? Amén. So it doesn't conform to the rules. Este espíritu no se quiere conformar a las And it reglas. says, because of them, the way of the truth is maligned. Y dice, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. So the way of the truth is maligned. What does it mean to malign something? ¿Y qué quiere decir cuando algo es blasfemado? It means to vilify that person, Quiere decir hablar mal de una persona. to injure a reputation, to defame, Dice difamar a alguien o lastimar la to speak reputación de alguien. abusively against it. Cuando estás hablando abusivamente en contra de alguien. So a lot of people will take the word Y hay muchas personas que toman una palabra and they say, that's not what God means. y empiezan a decir, no, Dios no quiso decir eso. They malign it Lo están alineando mal. and they make it sound bad. Y lo empiezan a hacer que se oiga algo malo. For instance, Por ejemplo, God said, when you eat, you shall surely die. en el jardín les dijo, si tú comes de ese árbol, then- ciertamente morirás. Then Satan comes along and says, you shall surely not die. Entonces viene Satanás y les dice, ciertamente no morirás. So he just maligned the truth. Entonces está mal alineando la verdad. You see what I'm saying? ¿Entienden? That's not true. Eso no es verdad. You're not going to die. No vas a morir. And what he's saying is this. Y lo que está diciendo es, He's saying you can sin tú puedes pecar and it won't kill you. y no vas a morir. How many have heard that today? ¿Cuántos escucharon esa voz hoy? Let me give you the message. Déjenme darles el mensaje. The grace of God covers your sin. La gracia de Dios cubre tu pecado. That's a lie. Esa es una mentira. That is a lie. Esa es una mentira. If you've been taught that, Si a ti te han enseñado eso, it's a lie. es una mentira. If you sin willfully, there's no sacrifice for your sin. Si tú estás pecando deliberadamente, no hay sacrificio para tu pecado. And the grace of God and the blood of Jesus does not cover it. Y la gracia de Dios y la sangre de Jesús no cubre eso. Amen? Doesn't. Amén. It's a lie if you've been taught Eso es that. una mentira. Si te la han enseñado, eso es mentira. But that's a good message Pero ese mensaje se oye muy bonito if you want to do what you want to do. cuando tú quieres hacer lo que tú And quieres. I know this because 40-something years ago when I got saved, Y yo sé esto porque hace 40 y tantos años que fui salvo. as soon as I believed, I heard a voice. En cuanto yo vine a creer y escuché una voz, I heard this just as clear as a bell. y yo escuché esto claramente. Wow, you can believe God and just do what you want. Tú puedes creer en Dios, pero aún hacer lo que tú quieras. All you got to do is believe God and just do what you Lo want. único que tienes que hacer es creer en Dios y haz lo que tú quieras.
I did. I went, praise the Lord. Entonces yo me dije a mí Hallelujah. mismo, gloria a Dios, aleluya. Man, that sounds good. Esto Hallelujah. se I'm oye going to muy heaven. bien, me voy a ir al cielo. And I'm taking Budweiser and what was the scotch I used to drink? What? J&B. Yeah, J&B, you remember. J&B scotch. Y ahí estaba tomándose Yeah. una cerveza y un scotch. David doesn't remember a lot of what I preach, but he remembers the J&B Sí. scotch. Amen. David no se acuerda quizás todo lo que yo predico, pero sí se acuerda de que estaba bebiendo ese día. But I'm hearing this voice. Pero yo My estoy spirit. ahí escuchando esta Honestly, voz I en mi remember it. espíritu. Y lo And I recuerdo. heard it. Y así lo He escuché. said, this is easy. Esto es muy fácil. All you got to do is believe. Lo único que tienes que hacer es And you creer. can do what you Y want. tú puedes ir a hacer lo que And I'm quieras. thinking, man, I've been looking for this my whole life. Y yo dije, ay, Señor, estaba buscando esto toda mi vida. I mean, I heard, but I didn't know this till later. I didn't Y yo understand it till en later. ese momento no sabía, pero lo entendí después. And then I heard something else. Pero luego después escuché algo más. It says, pour out your booze. Y esa voz me dijo, derrama toda tu bebida. The devil's talking to Y me. dije yo, ay, Get me está behind me. hablando el diablo. Aléjate de mí. But you get the picture Y here. ustedes entienden este cuadro. Already, Inmediatamente, when I received the Lord, en cuanto yo when I recibí al believed, Señor, cuando yo creí, first thing, lo primero, you can believe, do what you want. tú puedes creer y hacer lo que quieras. Won't kill you. No te va a matar. And I almost bought that thing, Y brother. yo eso casi me I don't convencía. know if y'all have ever heard that speak to you like No that. sé si ustedes han tenido esa voz hablándoles If así. you've ever heard that, raise your hand. Levanten la mano si han escuchado esa Woo, voz. hallelujah. Aleluya. Hello, brothers and sisters. Hola, hermanos. Amen. Amén. See, that's the devil. Ese es el diablo. That's the devil. Ese era el diablo. Pour out your booze. Y la voz que me dijo, derrama tu bebida. Lord, let me pray about that a little Y le while. dije, Señor, espérame tantito, voy a orar acerca de That eso. just could be the devil. Porque qué tal si ese era el diablo. Well, then I poured my booze out and God delivered Entonces me. yo Amen. derramé todas mis bebidas y Dios me liberó del alcoholismo. Sensuality, it leads you by sensuality. Pero este espíritu te lleva por la sensualidad. The way of the truth. Wisdom and truth go together. Y es el camino de la verdad porque la sabiduría y Proverbs la verdad 8:7. van juntos. En Proverbios 8:7, My mouth will utter truth. mi palabra hablará la verdad. My mouth will utter truth. Mi boca hablará la verdad. So if you have wisdoms in you, Entonces, si tú tienes la sabiduría dentro de ti, you have to have wisdom tú tienes que tener because sabiduría it is going to speak the truth to your heart. porque la sabiduría va a hablar la verdad a tu corazón. It speaks nothing but truth. No habla nada más que la There's verdad. no lie, no perversion No in hay mentira ni perversión en ella. it. It speaks truth. Te va a hablar con la verdad. He said, wickedness is abomination. Y dice la impiedad es Back to abominación a 2 mis Peter labios. 2:3. Y de vuelta a All right, look at segunda de this. Pedro. How this false, when I say false prophets, false teachers, understand I'm talking about that spirit. Y cuando yo me refiero a profetas Y'all o understand? maestros falsos, estoy hablando de ese espíritu. I'm talking about the false wisdom, harlot, adulterous spirit. Estoy hablando del espíritu de sabiduría falsa y de la ramera de adulterio espiritual. It says, in their greed, Y dice, y en su avaricia they will exploit you os explotarán with false words. con palabras falsas. They are greedy. Ellos tienen mucha avaricia. That spirit is greedy. Ese espíritu es avaro. It wants something. Ese espíritu quiere algo, Money, ya sea dinero, recognition, reconocimiento, power, poder, authority. autoridad. It wants something. It Ese has to be espíritu recognized. quiere algo, quiere ser reconocido. Okay? Now then, I'm telling you that when you walk with the Lord and you're going to go through all of this. Y yo les estoy advirtiendo que cuando caminan con el Señor van a pasar por todo esto. Not very many people don't want to be recognized. No hay muchas personas a las que no les gusta ser Most reconocidas. people want to be well thought of. Y la mayoría les gusta que sean reconocidos o que piensen Most bien de Christians ellos. want people to think that they're super Christian. Y muchos cristianos quieren que la gente piense que ellos son súper cristianos. And people like to be recognized. Amen? Y a la gente le gusta ser reconocida. They like people to look up to them. Y hay personas que los admiren. And so that thing will Así exploit que you ese espíritu va a venir
a explotarte and promise things to you. y va a venir a prometerte cosas. And if you're greedy, Y si tú tienes then you will avaricia, follow it. entonces lo vas a seguir. And so that spirit works through greed, Y ese espíritu viene a operar por medio de la avaricia and it will exploit you y va a venir a explorarte because you're looking for something porque tú estás buscando algo instead of the will of God. y no estás buscando la voluntad de Dios. It says their judgment from long ago is not idle. Dice, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no All right. está ocioso. This next verse is really important. Listen. Y este siguiente versículo Peter es muy is trying to importante, explain something. porque aquí Pedro está queriendo explicar algo. For if God did not spare the angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness reserved for judgment. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Now, anymore, hell is a 4-letter word. Y el infierno es una palabra You can't say hell in church que mucha gente no quiere decir en la iglesia. because it's a bad word. Lo consideran como una palabra mala. But you can watch all kinds of movies with all kind of 4-letter words and it's okay. Y tú puedes mirar otras películas con otras malas palabras y eso sí está bien. But don't say hell in church because, that's not good. Pero no vayas a decir infierno en la Amen. iglesia porque eso no está bien. So nobody's, most preachers in church, they don't like to hear the word hell. Y hay muchos predicadores en muchas iglesias donde no les gusta escuchar la palabra infierno. I bet if you go to most churches, you'll never hear the word hell. Y yo garantizo que si vas a muchas iglesias no escucharías esa palabra. Unless one of the brothers is out there cursing or something, Y eso puede venir de una de las mismas personas que están maldiciendo. But you're not going to hear the pastors say hell. Porque hay pastores que no les gusta decir la palabra And some infierno. of you know about the seeker sensitive movement that's been going on for many years. Y muchos de ustedes saben You know. de este movimiento secreto de sensibilidad. How many know about that? ¿Cuántos saben acerca de eso? They take away, they won't say the blood. No usan la palabra, no dicen nada de They la won't talk sangre. about the cross. No hablan acerca de la cruz. They won't talk about hell, No hablan acerca del infierno. the devil, No hablan demons, acerca del diablo, de los demonios. because they want everything to be, really nice. Porque quieren que todo en la Amen. iglesia se oiga muy bonito. And so right away you got problems. Así Amen. que ahí sabes inmediatamente que hay problemas. He said he did not spare the angels when they sinned. Y Okay? dice que él no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Why is he mentioning this here in 2 Peter? ¿Por qué Pedro está hablando de esto aquí? Well, here's what he's saying. Porque esto es lo que está diciendo. Did the devil deceive 1/3 of the angels? ¿Acaso fue el diablo en que engañó a 1/3 de los ángeles? True? ¿Cierto? Did God say, I'm sorry, 1/3 of the angels? ¿Y acaso Dios vino a ese tercio de ángeles y les dijo, ay, You- lo siento mucho? You didn't know what you were doing. Es que ustedes no sabían lo que estaban The haciendo. devil deceived you. El diablo los engañó. I'll let you off the hook. ¿Saben qué? Se las voy a perdonar. He didn't do it, did he? ¿No hizo eso o sí? Why is he saying this? ¿Por qué está Pedro diciendo esto? Because most people in church think, Porque muchas personas en la iglesia piensan, well, my heart was right. ay, pero mi corazón estaba en lo correcto. I wanted to do the right thing. Yo quería hacer lo correcto. I tried, Yo intenté, but the devil deceived me. pero el diablo me engañó. Guess what? ¿Sabes qué? Doesn't matter. No importa. It doesn't matter. No importa. God does not accept that. Porque Dios no va a aceptar eso. You know what that means? ¿Sabes qué quiere decir? That means this is very serious. Quiere decir que esto es algo muy serio. That's what it means. Eso es lo que quiere What did decir. Eve say to God in the ¿Qué le garden? dijo Eva a Dios en el jardín? What did she say? ¿Qué le dijo? The devil deceived me. El diablo me engañó. Did he say, oh, that's okay then? Entonces, ¿acaso Dios le contestó? Ah, no, pues en ese caso está bien. There was a judgment on the No, deception. hubo un juicio sobre el engaño. You know, today you can do things and get away with it. Hoy Easy. en día es muy fácil que hagas you cosas know y te las pasan. That it's getting more and more where you break the law that they don't do anything about Y it ahora anymore. más y más, hoy en día puedes romper la ley y no pasa nada. The Houston Astros El equipo de Houston, los Astros, cheated in 2017. hicieron trampa en How el many know about that? 2017. ¿Cuántos saben acerca de eso? They won the World Series, but they cheated the whole Y year. ganaron el campeonato, pero fue porque estuvieron haciendo trampa todo el año. They stole the signs of the catcher through media. Y estaban robándose las señales de los que cachan la And they pelota. would transfer the sign to the batter.
Y entonces le estaban dando la señal al que bateaba. so that he knew the pitch that was coming. Así que él sabía cómo le iban a tirar la That pelota. gives you a tremendous advantage. How many ever played baseball? Para los que han jugado béisbol saben lo Juan, que eso you're significa. If you know a curveball is coming, it makes it a lot easier to hit it, doesn't it? Si tú sabes cómo viene la pelota, es más fácil que tú la puedas batear. Throws your timing off, everything. The idea in baseball is the pitchers are deceivers. Y la idea en el béisbol es que los que tiran la pelota, los pitchers, te tienen que engañar. They want to deceive the batter Quieren engañar al que está bateando to make him think another pitch is coming and he throws a different one. para hacerte creer que la Deception. pelota viene de una manera, pero viene diferente. And Juan, he was a pitcher. You know, pitchers are kind of like the devil, aren't they, Juan? They Y try to Juan deceive the sabe batter. que los pitchers son como el diablo, Right? porque te quieren They tirar la wanna pelota deceive. mal, te quieren engañar, They want to deceive the hitter. quieren engañar al bateador. But if you know the pitch, Pero si tú sabes it's cómo la van a tirar, much easier to hit the pitch. entonces es mucho más fácil pegarle. Well, they caught him. Entonces los descubrieron. You know what they did to him? ¿Y sabes qué fue lo que le hicieron al equipo? Nothing. Nada. Oh, we're sorry we did that. Ay, estamos muy arrepentidos de haber hecho eso. Oh, really? Give back the trophy then. Entonces, si están arrepentidos, regresen el trofeo. Give back all your money. Regresen todo el dinero. You're really sorry? Give it back. Si están realmente arrepentidos, They didn't do regresen one thing to todo. 'em. Pero no les hicieron nada para castigarlos. Guess what? ¿Saben qué? God's not that way. Dios no es así. He said, you remember, Y Dios, él dice aquí, God did not spare the angels when they sinned. recuerden que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Verse 5. Versículo 5. He didn't spare the ancient world, Y no perdonó al mundo antiguo, but preserved Noah, sino que guardó a Noé, a preacher of righteousness. un predicador de justicia. Remember in Proverbs, he said, wisdom walks in the way of righteousness. ¿Recuerdan en Proverbios que dice que la sabiduría camina por la justicia? He preserved Noah, Dice que él guardó a Noé. and how many people? ¿Y cuántas personas más? The seven spirits of the Lord. 7, que son los 7 espíritus del Señor. The seven spirits of the Lord. Los 7 espíritus del That's why Señor. got saved. Por eso es que fue salvo. Seven. 7. Seven others. 7 más. Now, how many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden? It's really, really important that you understand the analogy here. Es muy importante que entiendan esta analogía. That was the only ones Porque ellos fueron los únicos did not get swept away with the flood. que no fueron llevados por el diluvio. Okay, so now listen. Ahora escuchen bien. Those of you that have heard me preach on the last days before, some of you haven't. Algunos me han escuchado predicar acerca de los últimos tiempos, algunos no. He mentions Noah. Él está hablando de Noé. Did the flood come on Noah? ¿Acaso vino el diluvio sobre Noé? Did it? ¿Vino el Was he diluvio? in the flood? ¿Estaba él presente? Were the rest of the people in the flood? ¿Estaba el resto de la gente también durante el diluvio? Amen? Only 8 people. That's completion, right? Pero New beginnings. New beginnings. 8. 8 personas, el número 8 representa nuevos comienzos. Like when we go to heaven, it's going to be a new beginning, right? Como cuando nosotros nos vayamos al cielo. Only 8 people were saved in the flood, Solamente 8 personas fueron salvas durante el diluvio. and the rest were swept away with the flood. Y el resto se los llevó el diluvio. Do you know that's symbolic of the last days? Eso es un símbolo de lo que va a pasar en los últimos días. How many know that? ¿Cuántos saben eso? If you haven't been here, you don't know that. Si tú no has estado aquí por mucho tiempo, no sabías eso. Because he says the coming of the Son of Man Porque él dice que la venida del Hijo del will be Hombre just like the days of Noah. va a ser como los días de Noé. So guess what? Entonces, It's going to be ¿saben the qué? same as the days of Noah. Va a ser como los días de Noé. What does that mean? ¿Qué significa? That there's going to be a flood? Que va a haber un diluvio, That it's going to rain? que va a venir la lluvia. It's just going to be a different flood. Es un diluvio diferente. There is going to be a flood. Va a haber un diluvio. Did you know that? ¿Sí sabían eso? But it's not a flood of water. Pero no va a ser un diluvio de agua. It's a flood of words Va a ser un diluvio de palabras that come out of the mouth of the serpent in the book of Revelation. que vienen de la boca de la serpiente. Está en el libro de It is a Apocalipsis. flood
es un diluvio of deception, de engaño the harlot spirit, del espíritu de la that's ramera going to come. que va a venir It's coming to the whole church. y va a venir sobre toda la iglesia It's coming to the whole earth, y va a venir sobre toda la tierra and it's going to sweep away everybody y este espíritu va a venir a llevarse a todo mundo, that's not a wise virgin. todos los que no son una virgen sabia. Just like the wise and the foolish virgins, Es como las vírgenes sabias y las insensatas. they were swept away. The foolish did not see the Lord. Y las insensatas fueron desviadas y no vieron al Señor. So if you want to go to heaven, Así que si tú quieres ir al and if you cielo believe we're in the last y days, si tú crees que estamos en los do últimos you know what días, this means? ¿sabes qué es lo que Brother, we esto better be significa? wise as anything now. Nosotros tenemos que ser muy sabios. Or you are going to go down the wrong path. O tú te vas a desviar por el camino And incorrecto. you will think that you're following the Lord and you're not. Y tú vas a creer que estás siguiendo al Señor, pero no lo estás siguiendo. Because the foolish virgins came and knocked on the door, let me Porque in. las vírgenes insensatas vinieron a tocar la puerta pidiendo que las dejaran entrar. And he said, I don't know you. Y el Señor les dijo, no las conozco. Then he gives another explanation of the flood. Entonces da otra explicación acerca del diluvio. I've been teaching this for Y years, yo he estado enseñando estas cosas por muchos años, but it's more relevant today than it ever has been. pero ahora ya es más relevante que antes. The deception that is going on in the media, El engaño que está en los medios sociales, in politics, en la política and in churches y en las iglesias is amazing. es impresionante. We teach a little differently here than I would say many Y churches. yo creo que nosotros aquí enseñamos cosas un poquito diferente que las demás. And I'm not saying we know all the truth and we're the only ones. I'm not saying Yo no that. estoy diciendo que somos los únicos Okay, que not what I'm conocemos la saying. verdad, Because as soon as you think you know something, you don't. porque en cuanto But- tú crees que sabes algo, te das cuenta que no sabes nada. But based on what I hear from people that come from other places all around the Metroplex, Pero cuando yo escucho cosas de las personas que vienen de diferentes partes del Metroplex and from other parts of the country, other parts of the world, they come here y for ministry. también de otros países, hay personas que vienen de otros países para ministrar aquí. When I start telling them the things that I know in order to get them delivered, Cuando yo les empiezo a explicar estas cosas que yo sé para que puedan recibir liberación, they have never heard it. me dicen que nunca lo habían escuchado, Never have they heard it. que nunca lo habían escuchado. I'm talking about pastors. Y yo estoy hablando a veces de pastores, I'm talking about people in y ministry. estoy hablando de personas que trabajan en el They ministerio have never heard what I'm y que talking about. nunca antes habían escuchado de lo que yo estoy hablando. That is scary, folks. Y eso es algo para dar And miedo. many of you, okay, how many of you that have come here in the last ever 5, 10 years and heard things you never heard before? ¿Cuántos de los que han venido aquí ya por más de Raise your 5 hand. años han escuchado cosas que nunca antes habían oído? Especially if I ever ministered to you. Especialmente si yo les he I ministrado mean, directamente. how many of you heard things that you had never heard before? Muchos han escuchado cosas que nunca habían oído antes. You see what I'm saying? ¿Entienden? We have a world of believers out here that have no idea Tenemos un mundo de creyentes que no saben estas cosas why they have the problems that they have. y no saben por qué tienen los problemas que They tienen don't know how to fix y it. no saben cómo arreglarlo, They don't know what the root is. no saben cuál es la They think raíz, they're okay and going to heaven. piensan que todo está bien y que se van a ir al cielo. And many of them are not Y muchos de ellos no lo están because of this spirit that's led them astray. por este espíritu que los ha desviado. It was many years ago. Hace muchos años I prayed for a pastor from Mexico. yo oré por un pastor de México He was in adultery. y él estaba en adulterio And he said, I'm going to heaven. y él me dijo, yo me voy a ir al No cielo, problem. no hay I said, ningún "Really?" problema. Y yo le dije, ¿de veras? The scripture says this and this and this. Y yo le dije, expliqué lo que la escritura dice. I said, what if the Lord came Y yo le dije, que si Dios, while que si you're in el the middle of Señor that? viniera Doing it. cuando tú estás en el acto de You adulterio, going to heaven? ¿te vas a ir al cielo? Absolutely. Y él me dijo, claro que sí. You know what? ¿Sabes por qué? I prayed for his wife. His wife got delivered. He never did. Y yo oré por su esposa, ella sí tuvo liberación, And he pero was él in nunca, bad shape. porque él estaba muy mal. That's the deception. Ese es el tipo de engaño, That's how bad it is, guys. lo mal que están las cosas. And that's why
So now then, let's go to the last days again. Ahora vamos a repasar por último sobre los últimos días. And then he gives, and I've preached this many times. Y yo ya he But- explicado esto muchas So those of you veces. that heard it, just bear with me because there's a lot here that have not heard this. Los que ya saben esto, nada más ténganme paciencia. It says, two will be working in the field. Porque dice, Right. dos estarán trabajando en el campo. How many know the scripture? ¿Cuántos conocen esa escritura? One's taken Uno será llevado and one's left, y el otro será dejado. right? ¿Cierto? Two women grinding at the mill, Va a haber dos mujeres trabajando en el molino one taken y una será llevada and one left, y la otra será dejada. right? ¿Cierto? Now then, you know that the teaching today is that it's the rapture of the church. How many know that? Y hoy en día eso lo enseñan como el rapto de la iglesia. Okay, that's not the rapture of the church, folks. Ese no es el rapto de la iglesia. Look at the context of these scriptures. Tienes que ver muy bien el contexto en el que están escritas One estas. is the flood, Una está hablando del diluvio and the flood takes them away. y el diluvio se los lleva. Who's taken away? ¿A quién se lleva? The righteous or the unrighteous? ¿Se lleva a los impíos o a los justos? The unrighteous, Se va a right? llevar a los impíos. So why would he say two are in the field, ¿Y por qué entonces diría que dos que están en el campo, one's taken and one left, uno será llevado y el otro será dejado? and the one taken is going to heaven, Y que el que se está llevando va al cielo. and the other case, the one's taken, they're the unrighteous. Y en el otro I mean, caso understand. está diciendo que los que se quedan son los How impíos. many understand what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? So he's saying the same thing. Él está diciendo lo The mismo. one taken El que es llevado is taken away, está llevado just like the flood. igual que en el diluvio. Not taken away to heaven, taken No se lo away. está llevando al cielo, sino que se lo está It is not the llevando al rapture of the diluvio. church. Eso no es el rapto de la iglesia. That is a bad teaching. Esa es una mala enseñanza. I'm not saying that who teaches that is necessarily a false prophet. I'm just saying they don't know what they're teaching. Yo no estoy diciendo que el que enseña eso es necesariamente un profeta falso, pero no sabe lo que está enseñando. But this is what that's talking about. Pero de esto es de lo que está hablando. So now then the question is, how are they taken away? Y la siguiente pregunta es, entonces, ¿cómo son llevados? They are taken away by the false harlot spirit. Estos son desviados o son llevados por el espíritu de la ramera, que es la enseñanza That falsa, says you can do what you want que te dice que tú puedes hacer lo que quieres and God will overlook it. y que Dios lo va a sobrepasar. That's false. Eso es falso, God did not spare the angels. porque Dios no perdonó a los God did ángeles not spare the ancient world, y no perdonó al mundo antiguo. and God will not spare you or me Y either. Dios no nos va a perdonar a nosotros tampoco. So the issue here Entonces ahora el problema es is that spirit ese espíritu that leads us by sensuality and greed. que nos está llevando por esa that sensualidad says, y avaricia, yeah, you can do whatever you want to, y que te quiere decir, tú puedes hacer lo que quieres and you can still go to heaven. y como quiera vas a poder irte That al is the cielo. deception of the last days. Ese es el engaño de los últimos días. If you've been taught that, Y si a ti te han enseñado it's eso, very difficult to change. es muy difícil cambiar. It is hard Es muy when you have difícil. believed something for a long time. Cuando tú has creído estas cosas por tanto tiempo. Okay? So I know some of you may be struggling with that. I Y don't know. yo creo que algunas personas tal vez ahorita están teniendo problema con eso. But I've spoken this straight out of the word. This is not my deal. Pero esto lo estoy enseñando directamente de la palabra. And if you want a little more proof, Y si tú quieres más prueba, this is why we have to have the wisdom of God, por eso es que nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios, or we're going to be deceived o si no vamos a ser engañados by something that sounds like God, but it's not. por algo que suena como Dios, pero no es de Dios. It is false teachers and false prophets Son with a falsos false spirit maestros y falsos profetas que tienen un espíritu falso, that promise us what we want to hear. que nos prometen a nosotros lo que queremos oír. And it says back over here, Y esto nos enseña. okay, let's go to Deuteronomy 13. I got to get this in because I got to leave you where I left the first service, okay? Así que se Look. tienen que esperar tantito para dejarlos donde dejé al otro I'm almost servicio. through, but not quite. Dice que ya casi termina, pero no es cierto. You're almost through, but not quite. Lo estoy traduciendo en mexicano. How many of you have ever had taken a test in school where it was multiple choice? ¿Cuántos de ustedes han tomado un examen en la escuela donde tenían diferentes opciones?
And in multiple choice, they usually have like 4 answers, right? Y normalmente te dan 4 opciones para las respuestas. Right? Te dan 4 respuestas. One answer Una de las respuestas, is like you have to be really stupid to choose that answer, tienes que estar bien tonto para right? escogerla. I mean, one of them is like, everybody knows it's not that. Y casi todos saben que esa no es la respuesta So correcta. the teachers know that if you check that box, that you have the spirit of stupid. Y entonces el maestro se da cuenta que si tú contestaste esa es porque tienes un espíritu de estupidez. So that's how they find out who's smart and who's not. Así es como se dan cuenta quién es tonto y quién no es. You check that box, boy, you got problems. Si tú marcaste esa como la respuesta, tienes problemas Then there's serios. another one that's a little better, but still it's not right. Y luego hay otra respuesta que es un poco mejorcita, pero todavía no es la correcta. And then there's another one, Y luego es la tercera, it's real close to the answer, right? que está muy cercana a ser la respuesta correcta. That's the harlot. Esa es la ramera. That's the harlot on your test. Esa es la ramera y en tu That's examen. the deceiver. Ese es el engañador. And then there's a real answer. Y luego ya está la respuesta correcta. So why do they do that? ¿Y por qué te lo ponen así? They want to know if you know the material. Porque el maestro quiere saber si tú sabes realmente la enseñanza. And they want to trick you Y te quieren hacer una trampa to see if if you really know the book. para saber si tú realmente estudiaste el libro. Now then, Entonces ahora, guess what? ¿sabes qué pasa? God is the same way. Que Dios opera de la misma manera. He's just like the teacher in school. Porque Él es como un maestro en la escuela. He does exactly the same thing. Did you know that? Te hace exactamente lo mismo, ¿sabías? You know that? ¿Sabías eso? And some of you saying, I don't believe that, Pastor. Y algunos de ustedes no me creen. You're a false prophet. You're Ese telling me es un wrong. profeta falso. Me está diciendo algo I can falso. hear that little demon talking to some of you. Y yo escucho a un demonio que les está hablando a Okay. algunos de ustedes. Those that don't believe me, turn to Para Deuteronomy 13. aquellos que no me creen, abran sus Biblias en Deuteronomio 13. All right, look at this. Miren esto. Verse 1. Versículo 1. If a prophet or dreamer of dreams arises among you, gives you a sign or a wonder. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio. So he said, there's somebody comes out among you and they're a prophet, they're a dreamer of dreams. They give you a tremendous sign and wonder. Si hay una persona que viene y se cree ser profeta de Dios o soñador y te da una gran señal o prodigio. And you go, hallelujah, that's the Lord. Y tú entonces dices, aleluya, eso viene del Señor. Really? Really? Sí. You know, you're in a multiple choice thing right now. Recuerden que están en una prueba con diferentes opciones. You think that's the Lord? ¿Tú crees que ese Let's es go on. el Señor? Vamos a seguir. And the sign of the wonder comes true. Y la señal o el prodigio se cumple. You go, oh my goodness, that is the Lord Jesus himself. Y tú dices, ay, ahora sí, ese es el Señor Jesús. It was a sign, Esa señal, it was a wonder, ese and prodigio what they prophesied came y true. lo que ellos me profetizaron se cumplió. Man, that is the Lord. Ese es el Señor. Hallelujah. Aleluya. The Lord prophesied over me through them. Y el Señor estaba profetizando por medio de ellos. You're going to go over here to this. Tú vas a ir allá You're going to move to that state, y te vas a mudar a otro estado and you're going to get a new job, y vas a recibir un nuevo trabajo and you're going to make $100,000 a year. y tú vas a ganar $100,000 al año. And you go and you move, Y tú vas y te mueves And you te get that mudas job. y recibes ese and you got trabajo y $100,000, te dan $100,000. and you go, praise the Y Lord. tú dices, ay, gloria a Dios. That's the Lord. Eso vino del Señor. Oh, really? ¿Sí? You think so? ¿Sí lo crees? And the sign comes true which he spoke, saying, let's go after other gods and serve them. Dice, ese prodigio se cumple acerca del cual te habían hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses. What is that saying? Sirvámosles. Somebody can prophesy Alguien te puede profetizar and say, yes, thus saith the Lord. Do this and this is going to y happen. te van a decir, sí, así dice el Señor, ve a hacer esto, esto y esto. Then you go do it. Y tú vas y lo cumples. And then what happens to your life? ¿Y sabes qué pasa con tu vida? You get closer to God or farther away? ¿Te vas a acercar más a Dios o te vas a alejar más de Dios? Do you get closer to God or do you get further away from God? O te acercas Well, más it a came Dios true. o te alejas de Dios. Pero se cumplió. That don't mean anything. Eso no quiere decir The nada. devil can orchestrate things for you. El diablo también puede organizar cosas para que se te den. The Lord can give you a job and the devil can give you a job. Dios te puede dar un trabajo, pero también el diablo. The Lord can give you a relationship, the devil can give you a relationship. Dios te puede dar una relación y el diablo también.
The Lord can give you a pastor and the devil can give you a pastor. Dios te puede dar un pastor y el diablo también. The Lord can give you a teaching and the devil can give you a Dios teaching. te puede dar una enseñanza y el diablo también. What is the end result? ¿Y cuál es el resultado final? What is the fruit? ¿Dónde está el fruto? How many understand? ¿Cuántos entienden? Amen. Amén. Front row, get it over here. Acá los de enfrente Few ya lo people get it. entendieron. Como 2 personas lo I'm trying entendieron. to show you how God works. Yo les estoy tratando de enseñar es cómo Dios opera. You need to know the ways of the Lord. Porque tenemos que conocer las formas que Okay. Dios hace las cosas. Wouldn't it be great, husbands and wives, Y en una pareja de esposos, if before you get married, ¿no sería muy bueno si antes de you can casarse give your future spouse a multiple choice test? tú le pudieras dar a tu futuro cónyuge una prueba de diferentes opciones? And then when you check it, you can find out Y cuando ellos responden, tú te puedes dar cuenta if it's right or not. si están bien o no. Wouldn't that be cool? ¿No sería muy bueno eso? Well, guess what? You can. Y sabes que sí puedes hacerlo. It's called the wisdom of God Y se llama la sabiduría de Dios and the discernment of the Spirit. y el discernimiento del Espíritu de Dios. Amen. Amén. How many parents would you like your young daughter or your young son to have God's wisdom? ¿Cuántos de ustedes como padres quisieran que sus hijos tuvieran la sabiduría de Dios? That when they make a decision, Y para que cuando ellos tomen una they're not going to decisión follow sensuality. no van a caer en sensualidad, They have been trained to follow God. que están entrenados a How many seguir a Dios. would you like to have been trained that way? ¿No Amen. te hubiera gustado haber sido tú mismo entrenado de esa manera? Look what it says. Mira lo que dice. You will not listen to the words of that prophet Dice, no darás oído a las palabras de ese profeta or the dreamer, o de ese for the soñador, Lord your God is testing you porque el Señor tu Dios te está probando to find out para ver, one thing, para darse cuenta de one una thing cosa only. y solo de una cosa. If you love the Lord with all your heart Si amas al Señor tu Dios con todo tu and corazón all your soul, y toda tu alma all your might. y toda tu corazón. You know what todo the tu Lord's corazón. saying? ¿Sabes qué es lo que el Señor está I am diciendo? not going to marry somebody Yo no me voy a casar con alguien that does not love me que no me ama with all their heart. con todo su And corazón. here's the way I'm going to find out. Y de esta manera es la que me voy a dar cuenta. I'm going to allow Yo voy a permitir the harlot, que venga el Sí. espíritu de la ramera, the adulteress, la adúltera, the false wisdom la sabiduría falsa. to come Voy a permitir que and venga test your heart y venga a probar tu corazón and see if you know para saber si tú sabes who you're going to love. a quién vas a amar. That's why he does it. Por eso es que Dios lo permite. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden? Don't you want to know if your husband or wife is going to love you? ¿No quieres tú saber si tu esposo o tu esposa te va a amar? God wants to know the same thing. Dios también quiere saberlo. Therefore, he allows it. Por eso es que Él lo permite. Did he allow it to Adam and Eve? ¿Le permitió a Adán y a Eva? Did he? ¿Se los permitió? Absolutely. Permitió que viniera la prueba a ellos. In the last days, En los últimos días, I'll finish with this. y voy a terminar con esto, Revelation 12, en Apocalipsis 12, verse 15. 12:15. The serpent La serpiente poured water arrojó de su boca like a river como agua como un río out of his mouth tras la mujer. after the woman, La serpiente arrojó de su boca so tras he de la might mujer cause her to be swept away with the flood. para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Did I hear that? ¿Están escuchando eso? The serpent Fue la serpiente, poured the flood arrojó de su boca agua como un río, como el diluvio. of deception El engaño out of his mouth. salió de su How boca. did he do it? ¿Cómo lo hizo? Through the false prophets, false teachers, Por profetas falsos y maestros those that falsos, God allows to be raised up en los que Dios permitió que fueran levantados to see if it can sweep you away. para ver si te podía llevar con el diluvio. And if we have a greedy heart Y si nosotros tenemos un corazón con avaricia, and we're not willing to live for God and die, y si no estamos dispuestos a vivir para Dios y we'll be morir, led by that spirit, entonces vamos a ser desviados por ese espíritu, just like a third of the angels were. así como lo fueron un tercio de los ángeles. So obviously, Entonces, this spirit is very strong. este espíritu es muy fuerte It goes after marriages porque viene detrás de los matrimonios. because, you know what?
¿Saben por qué? People have not been taught this in their marriage. Porque la gente no le han enseñado esto en el matrimonio. If you were taught this, it might change some things. Si a if ti you knew te it. hubieran enseñado estas cosas, tal vez las cosas sucedieran And diferentes. that's the way it teaches it in the Old Testament in Proverbs. Pero de esta manera es como lo enseña en el Antiguo But Testamento en Proverbios. in the New Testament, it shows the spirit behind it. Pero en el Nuevo Testamento nos está enseñando el espíritu que está And it's operando detrás to de todo sweep you esto. away with that false word. Y eso Amen. quiere llevarte y desviarte con esas palabras falsas. And so, what's the cure? Entonces, ¿cuál es la He's cura? going to find out if you love the Lord with all your heart. El propósito es saber si tú amas realmente a Dios. The only way you survive La única manera en que tú puedes is sobrevivir to love God, es amar a Dios, love your neighbor, amar a tu and prójimo love yourself. y amarte a ti mismo. And the devil will come into the church. Y el diablo va a venir dentro de la iglesia. And you know what he'll try to do? ¿Y sabes qué es lo que va a tratar de He'll try hacer? to get somebody, or he will talk to you personally and get you at odds with people in church. Va a venir a hablarte por medio de alguien más o a ti mismo para que tú estés en contra de otras personas en la iglesia. And he will get you mad or get you to judge them, get you to speak evil of them, and then he has you and you're in the darkness. Y ahora va a venir a que tú te enojes con ellos o estés en contra de ellos para meterte en las tinieblas. Once you do that, Y una vez que tú caes en eso, then entonces that spirit begins to lead you ese down another espíritu road. va a empezar a desviarte por el camino equivocado. And the only cure Y la única cura is truth and wisdom, es la verdad y la which sabiduría leads you to love God que te van a llevar a amar a Dios and your brother y a tu with prójimo all your heart, con todo tu corazón. your neighbor as yourself. Porque tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. That's the cure. Esa es la cura. And amen. Amén. Amen. And the devil does the opposite thing. Pero el diablo viene a querer hacer lo contrario. I mean, you understand? ¿Cuántos entendieron? Amen. Praise the Amén. Lord. Gloria a Dios. They keep telling me how much overtime I'm in. I'm in 12 minutes overtime. Le siguen diciendo al pastor cuánto tiempo se pasó. NFL gives you 15. I got 3 more. En los juegos de la es 14. 14. Okay, I Yeah. got 1 more. Sí, le queda solo un minuto. Anybody receive anything today? ¿Alguien ha recibido algo hoy? Ya, 15 minutos. If you got it, just take it right here. Si lo han recibido, tómenlo, apriétenlo Put it right y there. pónganlo en su corazón. I want to hear a thud out there. Quiero escuchar que se golpean el pecho. Uy, It's uy. it's not going in there very hard. No, como que no les está entrando muy bien al corazón. Ooh. Que duela. Amen. Amen. Amén. God wants you to be wise Dios quiere que tú seas sabio and discerning. y que tengas discernimiento. If we have a greedy heart, Si tú tienes un corazón con avaricia, if we want to be recognized, si quieres ser reconocido, if we want to be the top, si quieres estar siempre arriba, the devil is going to come and show you how to do that. el diablo va a venir a mostrarte cómo hacerlo. Jesus said, the greatest is going to be the servant. Porque Jesús vino a decir que el más grande será el siervo. Listen, some of you, let me tell you what some of you are going to have to do to overcome some of this. Y déjenme decirle lo que algunos de ustedes van a tener que hacer para poder vencer esto. You need to go serve somebody. Van a tener que ir a servir a alguien.